vamos a ejecutar nuestra aplicación en un dispositivo, ya sea un dispositivo iOS, un dispositivo Android, macOS o incluso en web. Ahora, mientras ejecuta nuestra aplicación, vamos a irnos por acá a la capa de presentación, vamos por acá a módulos, en Home, y aquí nosotros en Home vamos a crear una carpeta a la cual le vamos a llamar, podríamos llamarle View Model, o también podríamos llamarle Controller, o también podemos llamarle Block. Block significa Business Logic Component. También está asociado al patrón Block propuesto por Flutter a finales del año 2018, que consiste en definir una serie de reglas y estas reglas tienen que ser seguidas al pie de la letra para permitir que se actualice el estado de nuestra vista. Sin embargo, nosotros no vamos a seguir este patrón porque en lo personal considero que agrega más complejidad al código, no soluciona muchos problemas porque hay que seguir reglas, hay que generar demasiado código innecesario para actualizar una pequeña parte de nuestro estado. Y es por esto que yo no suelo utilizar el patrón block, simplemente utilizo su nombre. Bien, dicho esto por acá, nosotros lo que vamos a hacer dentro de esta carpeta es crear el archivo home-block.dart. Aquí vamos a crear una clase de nombre homeBlock que va a extender de changeNotifier. Bien, ahora por acá nosotros vamos a definir también un archivo llamado homeState, ya que vamos a trabajar con estados inmutables. En este archivo nosotros vamos a definir la clase que va a representar el estado de nuestro homeBlock. Por acá vamos a llamarle homeState. Ahora, esta clase homeState va a ser una clase abstracta, es decir, no va a poder ser instanciada. Pero lo que vamos a hacer es crear otras clases que van a extender de homeState y estas clases sí van a poder ser instanciadas. Voy a crear la clase homeStateLoading que va a extender de homeState. También voy a tener la clase homeStateFailed que va a extender de homeState. Y por último voy a tener la clase homeStateLoaded que también va a extender de homeState. Cada una de estas clases va a representar un estatus de nuestra pantalla. Mientras nosotros estamos recuperando la información de la API de CoinCap, vamos a utilizar una instancia de la clase homeStateLoading. Luego, si la solicitud falla, nosotros vamos a utilizar una instancia de la clase homeStateFail. Y por último, si la solicitud es exitosa, vamos a utilizar una instancia de la clase homeStateLoaded. Acá en homeStateLoaded, nosotros vamos a guardar nuestras criptos. Es por esto que aquí voy a definir una propiedad de tipo list, en donde acá vamos a trabajar con datos de tipo cripto y le vamos a llamar criptos. Ahora inicializamos esto en el constructor de esta clase. Bien, ahora lo siguiente que nosotros vamos a hacer es irnos a nuestro homeBlock y aquí nosotros vamos a definir una propiedad de tipo homeState. Vemos que acá se importa homeState.dart. Le vamos a llamar _state. Ahora nosotros vamos a exponer el valor de esta propiedad utilizando un getter. Le llamamos state y retornamos el valor de _state. Ahora nosotros tenemos que definir el estado inicial. Inicialmente, state va a ser igual a una instancia de homeStateLoading. Bien, ahora nosotros por acá vamos a tener una función llamada init. Esta función por acá va a retornar un future void. Acá vamos a utilizar async y esta función debe utilizar nuestro Exchange Repository para recuperar el precio de nuestras criptos. Es por esto que aquí en esta clase también vamos a definir una propiedad de tipo Exchange Repository. Le vamos a llamar simplemente repository. Y ahora vamos a inicializar esta propiedad en el constructor. Pero creo que es mejor si le llamamos Exchange Repository. Ahora inicializamos esto en el constructor. Bien, esto lo voy a poner por acá al inicio. Y voy a poner esto dentro de llaves para utilizar parámetros de nombre. Acá voy a poner required. Ahora acá en init, nosotros simplemente vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a comprobar si state no es de tipo
HomeStateLoading. Si no es de este tipo, nosotros lo que vamos a hacer es actualizar el valor de _state a una instancia de HomeStateLoading. Bien, y después nosotros vamos a llamar a NotifyListeners. Recordemos que NotifyListeners pertenece a la clase ChangeNotifier. De esta manera nosotros vamos a notificar a la vista que ha cambiado el estado. Luego por acá vamos a utilizar nuestro Exchange Repository y llamamos a getPrice. Y aquí nosotros le vamos a pasar el ID de las criptos que queremos recibir. Bien, por aquí vamos a utilizar una lista y vamos a pasarle Bitcoin, también Litecoin, USD Coin y por último Dogecoin. Bien, ahora como getPrice retorna un future, por acá vamos a poner await y por acá voy a guardar esto en una variable llamada result. Ahora simplemente por acá vamos a hacer lo siguiente. Ponemos un if. Si result es de tipo getPrice success, en este caso simplemente haremos que _state sea igual a una instancia de HomeStateLoaded y le pasamos nuestras criptos. Simplemente vamos a utilizar result.cryptos porque como estamos utilizando acá is, automáticamente se realiza un casting implícito. Caso contrario significa que nuestra solicitud falló, por lo cual haremos que _state sea igual a una instancia de HomeStateFailed. Y por último, vamos a notificar a la vista utilizando NotifyListeners. Bien, eso sería todo. Ahora nosotros tenemos que utilizar esta clase HomeBlock acá en nuestro HomeView.dart. Esto lo haremos en el siguiente video.